Sesión 692. Sueños simultáneos. Áreas del cerebro sin usar. Nota de Joseph. Le dije a Jane que la noche anterior me había despertado en una ocasión con el conocimiento seguro de que acababa de tener 2 sueños a la vez. Retuve un recuerdo consciente de uno de ellos por solo un instante, antes de que fuera irrevocablemente borrado. Ni Jane ni yo recordamos haber escuchado algo sobre, o experimentado, lo que llamaré sueño doble. Escribí un informe sobre el fenómeno mientras me preguntaba si yo habría distorsionado algún suceso muy corriente de los sueños, pero al mismo tiempo sabía que no lo había hecho. Decidí pedirle a Seth que comentara algo sobre los 2 sueños cuando volviéramos a tener de nuevo las sesiones, y entonces me olvidé de ellos hasta que volví a releer mi primera versión previa de esas notas la pasada semana. Cuando Seth habla de mis sueños, en esta sesión, sin embargo, sucede que desde su perspectiva es capaz de ser más preciso a la hora de clasificarlos que lo fui yo. Soñar 2 sueños a la vez me llevó a escribir una segunda pregunta para Seth. Quería que ampliara la afirmación que dio en la sesión 690 cuando dijo: desarrollos ulteriores en vuestros conceptos conducirán a una mayor activación en unas porciones del cerebro que ahora casi no están siendo utilizadas, y esto desencadenará, a su vez, expansiones tanto en términos psíquicos como biológicos. Fin de la nota. La entidad es consciente de la experiencia de todas sus personalidades. Para la entidad, vuestra propia consciencia podría ser comparada con una corriente de consciencia, en vuestros términos. La parte más amplia de vuestra identidad es entonces completamente consciente de todo vuestro material viviente, consciente e inconsciente. Y también es consciente del mismo tipo de datos de todas sus partes y de todas vuestras partes, debido a que identificáis vuestra experiencia con la línea regular de consciencia con la cual vosotros mismos estáis familiarizados. Raramente sois capaces de traer cualquier otro material de otros mismos y conservarlo mientras retenéis vuestro propio sentido de la identidad. Tal material puede a veces traspasar o inmiscuirse en vuestro propio pensamiento, donde se incorpora y no es reconocido. En tales casos, tomará la coloración de vuestros propios patrones de pensamiento. Se suma a la atmósfera global de vuestro ser. Sin comprensión o entrenamiento podríais perder vuestra propia consciencia para poder percibir esas consciencias otras, esos otros mismos conscientes. Hay aquí algo que está relacionado con lo que dijo Ruburt en una clase de percepción extrasensorial la pasada noche. Dijo que escribir puede ser, primero, un método de estar aparte de la vida, en cierta medida, para poder capturar la vida y preservar la inenarrable singularidad de cualquier día dado. Pero dijo que entonces podéis descubrir que la propia escritura se vuelve la experiencia del día. Entonces estáis perdidos en la escritura tanto como teníais miedo de estar perdidos en la vida normal, sin tener una manera de hacerse a un lado para contemplar la experiencia. Lo que ahora añado a esas observaciones es esto. Necesitaríais entonces la creación de otro yo, que se mantendría aparte del yo escritor para poder preservar la intención original. De la misma manera, no podéis, hablando en la práctica, experimentar tales consciencias otras a menos que aprendáis a estar de cierto modo a un lado, como el escritor en las observaciones de Ruburt. Pero incluso si pudierais, la misma experiencia de las consciencias, otras desbancaría a vuestro espacio vital. Necesitaríais otro yo, capaz de albergar ambas líneas de consciencia a la vez, sin perderse en ninguna pero conservando un pie en cada una. Esto sería un logro muy difícil en la vida normal, hacerlo de cualquier forma que fuera prolongada. En el estado de sueño, vuestro enfoque especializado no necesita ser tan preciso o estar tan orientado al tiempo como en vigilia. En tu caso, llevaste a cabo un logro excelente. Fuiste capaz de tener sueños simultáneos, siendo cada uno experimentado en realidades alternativas. En este punto no podrías recordar ambos sueños, pues el aparato del cerebro físico no podría manejar los datos simultáneos. Esto está en relación con las porciones del cerebro no usadas, como fue mencionado en este libro. En ciertos niveles, el cerebro puede manejar material simultáneo, por supuesto, incluso aunque solo podáis ser conscientes de una pizca de él. El cuerpo es consciente de una multitud de estímulos simultáneos que se os escapan conscientemente,
y es capaz de reaccionar a la información. Esto incluye todo tipo de datos de los sentidos que no son pertinentes para la consciencia. Debido al tipo particular de orientación ego que la raza escogió, sin embargo, han estado latentes muchas probabilidades de desarrollo, inherentes a la especie. Inherentemente, el cerebro físico es capaz de tratar con más de una línea principal de consciencia. Esto no significa el desarrollo de una personalidad dual, por cierto. Significa la expansión ulterior del concepto de identidad. Vosotros podríais ser conscientes no solo de ese yo que siempre habéis conocido, de la misma manera en que lo sois ahora, sino que también surgiría un sentido más profundo de la identidad. Esa identidad contendría el yo que siempre habéis conocido, y no lo amenazaría de ninguna manera. El nuevo yo sería simplemente más de lo que sois ahora. Simplemente tendríais otra expansión de consciencia, otro yo que es consciente de ser. Y de la misma manera en que, usando una analogía por supuesto, el escritor es consciente del yo que vive, en esos términos, es a la vez el yo que vive, mientras que está en una posición de un cierto estar aparte, siendo capaz de comentar sobre la vida que está siendo vivida. Ahora bien, esa analogía da pistas, aunque ciertamente solo un poco, acerca del tipo de eventos más profundos que suceden según los yoes, surgen apoyados en otros yoes, para operar en varios niveles de actividad. En el caso de las entidades, cada ser así, habita completamente en su propia dimensión o sistema de realidad. Dirigiéndose a Joseph. Tú estás, de una manera rudimentaria, comenzando a abrir esas áreas no usadas del cerebro, pues si no, no podrías haber sido siquiera consciente del hecho de tener dos sueños simultáneos. El lenguaje y tus patrones de pensamiento mentales, sin embargo, hacen que tales traducciones sean muy difíciles, incluso en las mejores circunstancias. Un individuo políglota, al menos en ese aspecto, podría tener cierta idea de cómo son estructurados los conceptos mediante el patrón verbal, y por tanto, posee una cierta libertad adicional en tales traducciones, teniendo en cuenta que de entrada fuera primero consciente de tales posibilidades. Una experiencia fue un sueño propio, en los términos usuales. El otro sueño experimentado simultáneamente fue, en vez de eso, tu interpretación confusa de la realidad vital experimentada por otra porción de ti mismo, en una realidad completamente distinta. Fue un traspaso o derrame dimensional. Una vez que eres consciente de una experiencia así, muy probablemente tendrás otras en tu estado de sueño. Si no tenéis cierta preparación apropiada, en el estado de vigilia podríais sentir una experiencia así como muy amenazadora, y debo ser muy cauteloso en mi tratamiento de vuestros conceptos del yo y vuestras ideas sobre una sola personalidad. No estoy hablando de ti personalmente, Joseph, en tanto que estoy enfatizando que la raza en el presente identifica su ser individual con conceptos muy limitados del yo. Esas ideas son protegidas con vigor, y de hecho deben ser entendidas y honradas al mismo tiempo que se hacen tentativas para expandirlas. Ciertamente, la cualidad de consciencia ha cambiado a lo largo de los siglos de muchas maneras diferentes, y a veces de maneras que parecerían contradictorias. Pero en vuestro presente, no tenéis nada con lo cual comparar vuestra consciencia actual de la experiencia. En un grado muy limitado, las diferentes civilizaciones y culturas con las cuales estáis familiarizados históricamente representan un tenue atisbo de las diversas cualidades de consciencia y de sus variedades de experiencia. Pero, así como hay especies físicas, también hay lo que podríais llamar especies de consciencia. Incluso ahora hay, en vuestra especie, un cierto número de diferentes tipos de consciencia. Diferentes en tanto que la situación física de la vida es experimentada cualitativamente de unas maneras que no son las nativas para vosotros en vuestra cultura. Diferentes en tanto que el tejido completo del significado, la interpretación, la experiencia y la vida misma es ajeno al tipo de experiencia con el cual estáis familiarizados. Esto no significa que tales diferencias tengan lugar como resultado de trasfondos o situaciones culturales, pues algunos de esos individuos existen dentro de vuestra propia cultura, y algunos con vuestro tipo de consciencia existen en culturas donde son minoría.
Estoy diciendo simplemente que en vuestra tierra ahora hay especies de consciencia, aunque ese no es probablemente el mejor término. Os habéis obsesionado tanto con las diferencias externas, especialmente de color y nacionalidad, que habéis ignorado completamente esas otras variaciones mucho más importantes en la forma que la consciencia adquiere en relación con la vida física dentro de vuestra raza, la de los hombres. En términos de vuestra experiencia personal, el sumari viene al caso. Los miembros de cada especie, y bueno, quizás sería mejor decirlo entre comillas, de consciencia se relacionan con la experiencia física a sus propias maneras características, e incluso ven el tiempo, el espacio y la acción de forma diferente. Se orientan hacia sus cuerpos a sus propias maneras particulares. Cada grupo realmente posee una relación diferente con el cuerpo, la naturaleza y con el mundo en general. Vuestros conceptos estratificados de una sola personalidad pasan por alto todas esas diferencias inherentes, sin embargo, y tendéis a trasponer vuestros propios conceptos allá donde entréis en contacto con aquellos cuyas ideas no podéis entender. Incluso ahora, en algunas sociedades tribales, por ejemplo, el yo es experimentado de forma muy diferente. De modo que, aunque la así llamada individualidad, tal y como la entendéis, es conservada, cada yo es también experimentado como parte de otros en la tribu y el entorno natural. Para algunos esto significa que la individualidad está todavía naciente o sin desarrollar. Protegéis vuestras ideas de yoidad a toda costa, incluso contra la evidencia de la naturaleza, que os muestra que todo está relacionado. La singularidad, la experiencia privada y la individualidad alcanzan sus dimensiones de ser y su verdadera grandeza solo cuando son entendidas las relaciones inherentes entre todos los elementos del ser. Lucháis contra vuestra propia individualidad mayor y contra las dimensiones espaciosas de vuestro propio ser cuando sobreprotegéis vuestras ideas de yoidad al limitar la experiencia del yo.